Entre todos los personajes bíblicos a los que el mismo Dios les otorgó un nombre, Ismael fue el primero en recibir este privilegio antes de nacer. Ismael es reconocido como el padre de todos los árabes que, aún estando en el vientre materno, recibió su nombre directamente de Dios. Claras son las Escrituras, en Génesis 16, versículo 11 al 13, momento en el que el ángel del Señor se le aparece a la madre de Ismael en el desierto. En ese momento, ella estaba embarazada y había tomado la decisión de huir de la casa de Abraham debido al desprecio y los malos tratos que recibía de su señora, la esposa de Abraham, llamada Sara. El ángel del Señor le dijo: «He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Él será como un asno montés, un hombre cuya mano estará contra todos, y las manos de todos estarán contra él, y habitará frente a todos sus hermanos». Estas palabras del ángel del Señor no solo profetizaron el carácter de Ismael, sino que anunciaría el conflicto entre los pueblos árabes descendientes de Ismael e Israel. La madre de Ismael era una joven esclava egipcia llamada Agar, cuyo nombre significa errante o forastera. Fue sacada de Egipto cuando solo era una niña y vendida como esclava. Posiblemente, Abraham la recibió como regalo de parte del faraón en su estancia en Egipto. Por su condición, Agar estaba obligada a servirle permanentemente a Sara, la esposa de Abraham. En los próximos minutos profundizaremos en la vida de Ismael, las promesas que Dios le dio, y cómo el ángel del Señor, o Jesús, manifestado en el Antiguo Testamento, lo salva de la muerte en el desierto. Antes de continuar, no dudes en suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. También me gustaría conocer tu opinión, no dudes en escribir tus comentarios y apoyarme con tu like. Abraham es el hombre que relata la Biblia, al que Dios le prometió que le daría una gran descendencia, como las estrellas del cielo o la arena del mar. Esta promesa está registrada en el capítulo 12 del libro del Génesis, cuando el Señor le dijo a Abraham: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Pero resulta que Sara era una mujer estéril y ya habían pasado más de 13 años desde que Dios le había hecho la promesa a su esposo. Viendo que el tiempo pasaba y que el Señor no cumplía su promesa, a Sara se le ocurrió tomar la iniciativa y escogió a su mejor esclava, una joven egipcia, para que Abraham tuviera descendencia por medio de ella. Este episodio está relatado en Génesis 16, versículo 3. «Y Sarai su mujer tomó a Agar, su sierva egipcia, después de haber vivido 10 años en la tierra de Canaán, y se la dio por mujer a Abraham su marido». La condición de esclavitud de Agar la puso en una difícil situación, porque a ella Sara le ordena lo que debía hacer, nunca se le consulta o es tenida en cuenta. Incluso, en la casa de Abraham, su condición era tan precaria que nunca es llamada por su nombre. Sin embargo, la situación empeoró, precisamente cuando Agar quedó embarazada de Abraham, pues empezó a despreciar a Sara. Ante esta situación, Sara decide contarle a Abraham la actitud que estaba tomando la esclava egipcia, para que él hiciera algo al respecto. Pero el patriarca comete el error de no tomar ninguna decisión y deja todo en manos de Sara. Así que Sara intencionalmente comienza a maltratar y a humillar a la esclava sin importarle su estado de embarazo. Es por esta razón que Agar toma una osada decisión y se marcha de la casa de Abraham para evitar los malos tratos y humillaciones. Ella tenía que estar muy desesperada para preferir deambular por el desierto en un estado de embarazo, sin agua y sin alimento. Era muy posible que tanto Agar como el hijo que llevaba en su vientre hubieran muerto de hambre o de sed en el desierto. Es en este punto donde ocurren dos hechos impresionantes relatados en el capítulo 16 del libro del Génesis. Por primera vez, Agar es llamada por su nombre. Cuando el ángel del Señor
es decir, Jesús manifestado en el Antiguo Testamento, le sale a su encuentro y le dice: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Aquí podemos decir que Agar sentía que nadie veía su aflicción, angustia y sufrimiento. Dada su condición de esclava, pudo haber pensado que su vida poco valía. Por supuesto, el Señor conocía y entendía la situación de Agar. Él le hace unas preguntas, solo para que ella de verdad entendiera que era importante para él. Dios le profetiza lo que sucederá con el niño que está esperando y la instruye para que regrese a la casa de Abraham. Ella, por su parte, reconoce que Dios la escuchó y vio su aflicción. Es por eso que ella nombra a Dios, El Roí, cuyo significado es, el Dios que me ve. Luego de esto, Agar regresa a la casa de Abraham, donde nacería meses después, Ismael. El nombre de Ismael significa, Dios escucha, lo que refleja la circunstancia especial de su nacimiento. Sin embargo, el nacimiento de Ismael generó tensiones y rivalidades en la familia de Abraham. La relación entre Sara y Agar se volvió tensa debido a la maternidad de Agar, lo que desencadenó una serie de eventos significativos en la vida de Ismael. En el capítulo 17 del Génesis, Dios le confirma a Abraham que establecerá su pacto eterno con el hijo que tendrá con Sara, no con Ismael. Cuando Dios le dijo estas palabras a Abraham, Ismael ya era un adolescente de 13 años de edad. Muy posiblemente Abraham se preocupó por el destino de Ismael. Sin embargo, Dios confirma la bendición para Ismael y le dice que de Ismael saldrán 12 príncipes, pero que de Isaac serán benditas todas las naciones de la tierra, porque del linaje de Isaac nacería más adelante nuestro Señor Jesucristo. Sara tenía 90 años cuando dio a luz a su hijo Isaac. Con el nacimiento de Isaac, la vida se le complicó más a Ismael, pues éste se burlaba del niño, lo que aumentaría las tensiones entre la madre de Ismael y Sara. Así que Sara habla con Abraham y le dice que su hijo Isaac no compartirá la herencia con Ismael, el hijo de la esclava egipcia. Por esta razón, Abraham expulsa de su casa a Ismael junto con su madre, Agar. En el capítulo 21 de Génesis, el relato bíblico dice que Ismael y Agar anduvieron errantes por el desierto de Berseba. El agua para beber se había terminado, Ismael ya se encontraba sin fuerzas para seguir, por lo que su madre decide acostarlo cerca de un arbusto y alejarse de él, porque no quería ver cómo moría su hijo. En medio de la angustia, Agar lloró muy fuerte, y el niño también se lamentaba. En ese momento, Dios escuchó la voz del muchacho, así que el ángel del Señor interviene en la vida de Agar e Ismael nuevamente. Él la vuelve a llamar por su nombre, le brinda consuelo y le dice: no tengas miedo, porque Dios ha oído la voz del muchacho, allí donde está. El ángel del Señor también le da fortalezas a la madre de Ismael, diciéndole: levántate, alza al muchacho y tómalo de la mano. Y finaliza confirmando la promesa que el Señor le había hecho cuando Ismael aún estaba en el vientre materno. Dios le dice a Agar: porque de él haré una gran nación. Dios abrió los ojos de Agar y pudo ver una fuente de agua. Inmediatamente llenó el odre de agua y dio de beber a Ismael. Esta fue la segunda vez que Dios salvó las vidas de Agar y su hijo Ismael. Después de esto, Ismael creció y se fortaleció en el desierto de Parán, al sur de Canaán. Él fue tirador de arco, y Dios estaba con él. Ismael se casó con una egipcia, fundó Ismailia, y fue padre de 12 príncipes, tal como el Señor había prometido a Abraham. Dios siempre protegió a Ismael y a su madre Agar. No los desamparó, ni se olvidó de ellos, aun en momentos de angustia y dolor. Escuchó el clamor de Agar y no los abandonó en el desierto. Ismael murió a la edad de 137 años. Sus descendientes, llamados ismaelitas, habitaron desde Javila hasta Sur, que está frente a Egipto, en dirección a Asiria. Allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes. Actualmente todos los pueblos árabes se autoproclaman descendientes de Ismael, y en su mayoría practican la religión musulmana.
Me gustaría conocer tu opinión, no dudes en escribir tus comentarios. Y aquí, hemos terminado esta historia, espero que les haya gustado, no olvides darle like y suscribirte. Hasta pronto.